Bueno, la unidad 1 del curso de electrónica digital secuencial empieza con la temática de introducción a los sistemas secuenciales, circuitos secuenciales básicos. Acá tenemos la representación simplemente de un chip, de un circuito que contiene 4 compuertas. Este es el documento que se encuentra en la plataforma sobre introducción a los sistemas secuenciales, circuitos secuenciales básicos. En este documento será la definición de los sistemas secuenciales, además de sus elementos electrónicos más representativos y algunas de sus características básicas. Está la tabla de contenido. Conceptos generales. Los sistemas digitales son combinaciones de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital. Es decir, que solo pueden tomar valores discretos. Entonces, un sistema digital va a manipular esa información también de forma digital. Los sistemas digitales utilizan el sistema de numeración binaria, cuya mínima unidad tiene un valor que se especifica como una de dos posibilidades, 0 o 1, alto o bajo, y se denomina un bit. Tenemos acá entonces en la figura 1 el proceso donde se identifica un sistema digital. Acá tenemos simplemente un sistema que toma una señal acústica por medio de un micrófono. Este micrófono toma esas ondas sonoras y las transforma en señales eléctricas. Pero estas señales eléctricas son análogas o analógicas. Tienen diferentes valores de acuerdo al punto de la onda donde se mida. Pasa acá a un conversor analógico digital. Entonces toma esa señal que es analógica, análoga, y la convierte en una señal digital, donde el sistema digital la gestiona para transformarla, almacenarla, recuperarla o transportarla. Finalmente, este sistema digital nos genera una salida digital que con un conversor analógico digital entonces la transforma de digital a analógica, la convierte en una señal eléctrica que después pasa a un altavoz, a un parlante y genera el sonido, o sea, la vuelve a convertir en ondas sonoras. Eso es lo que nos está diciendo ahí simplemente. Los sistemas digitales se dividen en combinacionales y secuenciales. Entonces los circuitos combinacionales se caracterizan porque la salida en cada instante depende única y exclusivamente de las entradas en ese mismo momento, es decir, que carecen de memoria. Entonces la señal que vamos a encontrar en las salidas depende directamente de las señales que se produzcan acá en la entrada. Acá lo que vemos simplemente son unas compuertas lógicas, una compuerta NOT, una compuerta NAND, otra compuerta NAND, otra compuerta NOT, una compuerta NOR y una compuerta OR. La NOR es la negación de la OR. Entonces encontramos que es el mismo símbolo de la OR, pero con un círculo. Realmente no es un punto, es un círculo lo que lleva acá, que es la negación de la compuerta. Y lo mismo acá en la NOT, llevaría un círculo acá en la puntica, que es la negación de la compuerta YES. Un circuito secuencial es aquel que posee la capacidad de recordar de alguna manera su historia anterior, es decir, la secuencia de operaciones a las que ha sido sometido, por ejemplo, la memoria del computador. Acá vemos algo particular y es que hay una retroalimentación. Entonces, las salidas dependen tanto de las entradas como de esas salidas anteriores. Un circuito cuya salida depende no solo de la combinación de entrada,
sino también de la historia de las entradas anteriores. Se denomina circuito secuencial. La historia de las entradas anteriores en un momento dado se encuentra resumida en el estado del circuito, el cual se expresa en un conjunto de variables de estado. El circuito secuencial debe ser capaz de mantener su estado durante algún tiempo. Para ello se hace necesario el uso de dispositivos de memoria. Los dispositivos de memoria utilizados en circuitos secuenciales pueden ser tan sencillos como un simple retardador. Inclusive se puede usar el retardo natural asociado a las compuertas lógicas, o tan complejos como un circuito completo de memoria denominado multivibrador biestable o flip-flop. Entonces, si las salidas, el valor de las salidas depende tanto de las entradas como de sus estados anteriores, pues lógicamente de alguna manera se debe poder tener acceso a ese estado anterior, o sea, se debe preservar. Como puede verse entonces, en los circuitos secuenciales entra un factor que no se había considerado en los combinacionales. Dicho factor es el tiempo. De hecho, los circuitos secuenciales se clasifican de acuerdo a la manera en que manejan el tiempo en circuitos secuenciales síncronos y circuitos secuenciales asíncronos. En un circuito secuencial asíncrono, los cambios de estado ocurren al ritmo natural marcado por los retardos asociados a las compuertas lógicas utilizadas en su implementación. Es decir, estos circuitos no usan elementos especiales de memoria, pues se sirven de los retardos propios, que se llaman tiempos de propagación de las compuertas lógicas usados en ellos. Esta manera de operar puede ocasionar algunos problemas de funcionamiento, ya que estos retardos naturales no están bajo el control del diseñador y además no son idénticos en cada compuerta. Entonces, al no poder determinar exactamente ese retardo de cuánto es, porque cada compuerta, cada fabricante va a establecer o se va a generar más bien un tiempo diferente, entonces esto no es controlable. Los circuitos secuenciales síncronos solo permiten un cambio de estado en los instantes marcados por una señal de sincronismo de tipo oscilatorio denominado reloj. Es decir, que acá es controlado. Ese cambio de estado es controlado por una señal de reloj. Con esto se pueden evitar los problemas que tienen los circuitos asíncronos originados por cambios de estado no uniformes en todo el circuito. Un circuito secuencial puede entenderse simplemente como un circuito combinacional en el cual las salidas dependen tanto de las entradas como de las salidas en instantes anteriores. Esto implica una retroalimentación de las salidas. Entonces, el síncrono se controlan los cambios por medio del reloj. Y en los asíncronos, nosotros no podemos controlar esos tiempos, porque van a depender directamente de esos tiempos de propagación, el periodo de propagación que pues tiene cada uno de los elementos que intervienen en el circuito. Y acá hay unos enlaces de interés. Como estamos hablando ya de unos circuitos, los circuitos se conforman con otros elementos, es importante recordar las compuertas lógicas, ¿no? Las compuertas lógicas que nosotros utilizamos se deben recordar. Acá en Wikipedia están sintetizadas. Pueden buscar por puerta lógica y acá las van a encontrar. Encontramos la yes o sin o buffer simplemente. Estos símbolos son el de contactos, el normalizado y el no normalizado. Cada una de las compuertas lógicas tiene una tabla de verdad y responde a una función
una función lógica, una ecuación característica. En este caso, simplemente f es igual a A. Vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces acá tenemos que si la entrada es 0, la salida es 0, y si la entrada es 1, la salida es 1. Entonces, esto quiere decir que la función, simplemente el resultado de la función es igual al valor de su entrada. Y esto sería la salida. La AND. Entonces, contacto, normalizado y no normalizado son los símbolos. Este es en contactos. Tenemos dos interruptores y únicamente habrá circulación de corriente cuando estamos hablando de contactos, cuando los dos interruptores están cerrados. La puerta lógica I, más conocida por su nombre en inglés como AND, y realiza la función booleana de un producto lógico. Su símbolo es el punto, es una multiplicación. Generalmente se omite. El producto lógico de las variables A y B se indica como AB y se lee A y B o simplemente A por B. La ecuación característica que describe el comportamiento de la puerta AND es F igual a A por B. Entonces el resultado de la función, es decir, la salida, es igual al producto de A por B, teniendo en cuenta entonces esta tabla de verdad. Tenemos dos entradas. Esta es la compuerta, entonces tiene dos entradas A y B y la salida es el producto de A por B. Entonces tenemos que cuando la entrada es 0, la entrada A es 0 y la entrada B es 0, la salida A por B es igual a 0. Lo mismo 0 en una entrada y 1 en la otra, entonces 0 por 1 nos da 0. 1 por 0 nos da 0 y 1 por 1 entonces nos da 1. Esa es la tabla de verdad de la compuerta AND. Bueno, y tenemos otras compuertas, la OR exclusiva, la NOT, la NAND, tenemos la AND y está en la NAND, la negación de la AND. Es el mismo símbolo de la compuerta AND, pero tiene un círculo acá en la punta, un círculo pequeño, no un punto. Y la tabla de verdad es esta. Teniendo dos entradas, entonces tenemos que cuando las dos entradas son ceros, la salida es 1. ¿Por qué? 0 por 0 da 0, pero como está negada la salida, entonces es 1. 0 por 1 da 0, pero negándola nos da 1 la salida. 1 por 0, 0, lo mismo nos da, entonces 0 negándolo nos da 1 y 1 por 1, 1, pero como la negamos nos da 0. Bueno, y así están las otras compuertas. Pero quiero que miren una cosa. Una compuerta simplemente es la implementación que se hace a través de transistores para conseguir esta lógica. Entonces, acá en Wikipedia, además de tener el símbolo de contactos, el normalizado y el no normalizado, ustedes encuentran el circuito con los transistores. ¿Quieren esta compuerta NAND? Entonces, con transistores nosotros podemos implementar las compuertas. Esta es la AND. Está un poquito complejo acá. Vamos a hacer un breve ejemplo de una compuerta AND con transistores. Entonces les voy a mostrar la implementación de la compuerta AND
Esta es una compuerta AND. Y vamos a mirar que solamente cuando las dos entradas son 1, la salida es 1. De resto es 0 siempre. ¿Por qué? 0 por 0 da 0 en la salida. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1 sí daría 1. Entonces acá tenemos dos transistores NPN. Y tenemos acá en la salida un LED. Este es un diodo LED que quise colocar en la salida para no tener que colocar un medidor acá en la salida. Esta sería la salida de la compuerta AND. Entonces vamos a ver el funcionamiento acá. Vamos a cerrar acá. Entonces 1 por 0 nos da 0, no enciende. 0 por 0, pues 0. 0 por 1 nos da 0. Y 1 por 1 nos da 1. Y acá vemos que corresponde efectivamente a la lógica de la compuerta AND. Vamos acá rápidamente a hacer un pequeño cambio. Voy a quitar esto. Acá no tengo necesidad de hacer más. Voy a quitar esto. Bueno, acá voy a conectar esto. Acá voy a abrir este circuito. Voy a colocar una resistencia. Con R coloco acá una resistencia. Con W coloco acá una conexión. Sí, igual las puedo dibujar acá también. Dibujar, pero es más rápido por este lado. Y acá, esta sería la salida en este momento. Voy a llevarla acá. Esta sería la salida. Esta sería la compuerta NAND, o sea, la AND negada. Entonces, vamos a volver acá. Vamos a mirar la tabla de verdad de la compuerta NAND. Pues acá tenemos la NAND y nos dice que su salida será 1 cuando sus entradas, una o más de sus entradas esté en 0. Pero si ambas entradas están en 1, su salida será 0. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, cuando ambas entradas están en 1, su salida es 0. Y cuando una sola de sus entradas o ambas sean 0, su salida será 1. Ahí está. O ambas, ¿cierto? Entonces ahí está. Tenemos 0, 0, su salida es 1. 1, 0, su salida es 1. 0, 1, su salida es 1. Entonces 0 por 1 da 0, pero como está negada, su salida es 1. Acá está, esto es una simulación sencillita, un simulador en línea, para que lo puedan entender aquellos que no tienen mucho conocimiento de electrónica. Esto es un circuito, estos son resistencias, estos son transistores NPN, resistencia, un LED y acá la fuente de alimentación, una batería de 5 voltios, le coloqué acá. Y acá la corriente convencional se supone que circula de positivo a negativo, pero en electrónica realmente la corriente circula es de negativo a positivo, porque en el negativo hay un exceso de electrones, hay un diferencial de potencial que se requiere para que pueda circular la corriente. Entonces acá hay un exceso de electrones y en el positivo hay una deficiencia de electrones. Entonces realmente lo que circula siempre es la electricidad, son electrones. Entonces los electrones viajan desde donde hay un exceso hasta donde hay una deficiencia, de negativo a positivo. Bueno, y esta simulación es simplemente para que se den cuenta de dónde salen las compuertas. Las compuertas son circuitos
electrónicos, son chips, circuitos integrados, que lo que hacen es esto, a través de una serie de componentes, principalmente transistores, se logra esa lógica que nosotros necesitamos en esos circuitos, ese comportamiento especial en los circuitos, que es lo que determina exactamente lo que son las compuertas lógicas. Y pues ya acá ya podemos ver cuáles son los circuitos que se utilizan con transistores para conformar esas compuertas lógicas.